¿Alguna vez sentiste que aunque pasan los años hay recuerdos que todavía duelen como si hubieran ocurrido ayer? Una palabra, una traición, un rechazo, una pérdida, un error. Hay heridas que no sangran por fuera, pero siguen abiertas por dentro. Y lo más peligroso es que muchas veces aprendemos a convivir con ese dolor, nos acostumbramos, pensamos que el tiempo lo va a curar todo, pero la realidad es otra. El tiempo por sí solo no sana las heridas, solo las hace más silenciosas. Y cuando una herida emocional no sana, empieza a tomar decisiones por nosotros, nos hace desconfiar, nos hace reaccionar con miedo, nos impide amar, nos hace creer que no somos suficientes, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, no porque vaya a borrar tu pasado, eso es imposible, sino porque puede ayudarte a dejar de vivir prisionero de él. Todos tenemos un pasado, algunas personas lo recuerdan con alegría, otras sienten un nudo en la garganta cada vez que vuelven a pensar en ciertos momentos. Quizás alguien te hizo sentir que no valías, quizás creciste escuchando críticas, quizás sufriste una traición, quizás perdiste a alguien que amabas, o quizás la persona que más cuesta perdonar sos vos mismo. Muchas veces creemos que las heridas emocionales pertenecen al pasado, pero la verdad es que siguen viviendo en nuestro presente. Y mientras no las enfrentemos, también van a formar parte de nuestro futuro. La buena noticia es que sanar no significa olvidar, sanar significa dejar de vivir controlado por ese dolor, y ese camino empieza entendiendo algo muy importante. Si una persona se rompe un brazo, todos pueden verlo, la ayudan, la entienden, le dan tiempo para recuperarse, pero cuando alguien tiene una herida emocional, muchas veces escucha frases como ya pasó, no exageres, tenés que ser fuerte, y entonces hace algo muy peligroso, empieza a esconder lo que siente. Pero ocultar una herida no la cura. Imagínate que tenés una piedra dentro de una mochila. Al principio pesa poco, podés seguir caminando. Después agregás otra, y otra, y otra. Con el tiempo, la mochila se vuelve tan pesada que empezás a creer que caminar así es normal. Eso hacen las heridas emocionales, no aparecen de golpe, se acumulan, hasta que un día explotamos por algo pequeño y en realidad no reaccionamos por ese momento, reaccionamos por el peso de todos los anteriores. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué algunos recuerdos siguen doliendo después de tantos años? El cerebro no distingue entre un peligro real y uno que recuerda. Quiero que hagas un ejercicio. Cerrá los ojos por un segundo, recordá un momento muy feliz de tu vida. Observá qué pasa. Probablemente sonreís, sentís tranquilidad. Ahora pensá en un momento que te haya dolido mucho. Es posible que tu respiración cambie, que tu cuerpo se tense, que aparezca un nudo en el estómago. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestro cerebro guarda las experiencias con una enorme carga emocional, y cuando algo en el presente se parece a ese recuerdo, actúa como si el peligro estuviera ocurriendo otra vez. Por eso algunas personas tienen miedo de volver a confiar, de volver a enamorarse, de intentar un nuevo proyecto, no porque el presente sea peligroso, sino porque el pasado todavía sigue hablando. Quiero que recuerdes esto, las heridas emocionales no te convierten en una persona débil, te convierten en una persona humana, pero vivir toda la vida desde esas heridas sí puede impedirte ser la persona que realmente podés llegar a ser. Hasta ahora entendimos algo muy importante, las heridas emocionales no desaparecen simplemente porque pase el tiempo, muchas veces siguen escondidas, influyendo en nuestras decisiones sin que lo notemos, y eso nos lleva a una pregunta, ¿cómo saber si todavía estamos viviendo desde una herida del pasado? Las heridas hablan, aunque nunca pronuncien una palabra. Imagina a dos personas que reciben exactamente la misma crítica. Uno la escucha, reflexiona y sigue adelante. La otra siente que el mundo se le viene abajo. ¿Por qué reaccionan distinto? Porque muchas veces no reaccionamos a lo que sucede hoy. Reaccionamos a lo que esa situación despierta dentro de nosotros. Una simple palabra puede tocar una herida que lleva años abierta. Y entonces aparecen pensamientos como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, nadie me valora, no sirvo para esto. Esas frases parecen nuestras, pero muchas veces nacieron hace mucho tiempo, quizás cuando alguien nos hizo sentir menos, quizás cuando nos rechazaron, quizás cuando fracasamos. El problema es que si nunca las cuestionamos, terminamos creyendo que son la verdad, y una mentira repetida durante muchos años puede sentirse como una verdad. Pero hay otra consecuencia todavía más peligrosa. El pasado puede convertirse en una prisión invisible. Quiero que imagines un elefante de circo. Cuando es pequeño lo atan con una cadena muy fuerte. Durante semanas intenta escapar, empuja, tira, lucha, pero no puede.
Con el tiempo deja de intentarlo. Años después, cuando ya es enorme, podría romper esa cadena con un simple movimiento. No lo hace porque aprendió a creer que era imposible. Muchas personas viven exactamente igual. No vuelven a confiar porque una vez la traicionaron. No vuelven a intentar porque una vez fracasaron. No vuelven a amar porque una vez sufrieron. No vuelven a soñar porque alguien les dijo que no podían. Pero hay una diferencia enorme. Vos no sos la misma persona que eras cuando esa herida apareció. Hoy tenés más experiencia, más herramientas, más fuerza, y quizás la única cadena que todavía te ata es la que existe en tu mente. Sanar no significa olvidar. Muchas personas creen que sanar es borrar el pasado, pero eso no existe. Nunca vamos a cambiar lo que ocurrió. Nunca vamos a hacer que ese momento desaparezca. Sanar significa otra cosa. Significa que ese recuerdo deje de controlar tus decisiones. Imagina que sufriste una caída andando en bicicleta cuando eras chico. Seguramente todavía recordás el dolor, pero eso no significa que hoy tengas miedo de subirte nuevamente. ¿Por qué? Porque aprendiste, creciste, te fortaleciste. Con las heridas emocionales pasa exactamente lo mismo. No desaparecen, pero dejan de gobernar tu vida, y ese es el verdadero objetivo. Entonces, ¿cómo empieza realmente la sanación? La sanación comienza cuando dejamos de escapar. Hay personas que intentan tapar el dolor trabajando sin parar. Otras lo hacen comprando cosas, otras comiendo, otras refugiándose en el alcohol. O simplemente manteniéndose ocupadas todo el tiempo. Pero por más rápido que corras, nunca vas a poder dejar atrás algo que llevas dentro. La verdadera sanación empieza el día que dejamos de escapar y nos animamos a mirar nuestras heridas con honestidad, no para revivir el dolor, sino para comprenderlo, porque solo aquello que somos capaces de enfrentar también somos capaces de transformar. Hasta ahora descubrimos que las heridas del pasado pueden seguir hablando en silencio, pueden hacer que reaccionemos con miedo, que dudemos de nosotros mismos, que dejemos pasar oportunidades. Pero hay una buena noticia, las heridas pueden haber formado parte de tu historia, pero no tienen por qué escribir el resto de tu vida. Y ahí está quizás el mensaje más importante de todo este episodio. Hasta ahora entendimos que las heridas emocionales existen, que muchas veces siguen influyendo en nuestras decisiones y que sanar no significa olvidar, pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo empezamos a sanar? La respuesta no está en una fórmula mágica, está en un camino, y todo camino comienza con un primer paso. Aceptar que el pasado no se puede cambiar. Hay una frase que dice, pasamos tanto tiempo mirando por el espejo retrovisor que dejamos de ver el camino que tenemos delante. Y eso nos ocurre muchas veces en la vida. Nos preguntamos una y otra vez, ¿y si hubiera tomado otra decisión? ¿Y si esa persona no me hubiera lastimado? ¿Y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Pero hay una verdad que puede ser dura y al mismo tiempo profundamente liberadora. El pasado ya no puede cambiarse. Ninguna culpa, ningún enojo, ninguna tristeza va a modificar lo que ya ocurrió. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que ya pasó. Aceptar significa dejar de pelear con una realidad que ya existe. Porque mientras luchamos contra el pasado perdemos el presente, y el presente es el único lugar donde realmente podemos construir un futuro diferente. Perdonar es liberarte a vos mismo. Quiero aclarar algo muy importante. Perdonar no significa justificar, no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, y tampoco significa volver a confiar en quien te lastimó. Perdonar significa dejar de cargar un peso que te está destruyendo por dentro. Imagina que caminas durante años sosteniendo una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una decepción, una traición, un enojo. Con el tiempo esa mochila se vuelve tan pesada que olvidas cómo era caminar liviano. El perdón no cambia a la otra persona, te cambia a vos, porque te permite dejar esa mochila en el suelo y seguir caminando. Y a veces, la persona que más necesita tu perdón sos vos mismo. Perdonarte por los errores que cometiste, por las oportunidades que dejaste pasar, por las decisiones que hoy harías de otra manera. Todos nos equivocamos, pero quedarnos atrapados para siempre en ese error no cambia el pasado, solo nos roba el futuro. Elegí qué historia querés contar de ahora en adelante. Todos tenemos una historia, pero hay una diferencia enorme entre una persona que vive prisionera de su historia y otra que aprende de ella. Las dos vivieron situaciones difíciles, las dos sufrieron, las dos lloraron. La diferencia está en la decisión que tomaron después. Una permitió que el dolor definiera su identidad. La otra decidió que ese dolor sería el punto de partida para convertirse en una persona más fuerte, más consciente y más compasiva. Las cicatrices son parte de nuestra historia, pero no tienen por qué convertirse en nuestro destino. No sos únicamente lo que te pasó, también sos todo lo que decidís hacer con eso que te pasó,
y esa decisión empieza hoy. Quiero que antes de terminar este video hagas un último ejercicio. Imagina que frente a vos hay una puerta. Detrás de esa puerta está todo aquello que te dolió. Las palabras que nunca olvidaste, las personas que te lastimaron, los errores que todavía te pesan, las oportunidades que crees haber perdido. Ahora imagina otra puerta. Detrás de esa puerta no hay una vida perfecta, porque esa vida no existe, pero sí hay una vida más liviana, con más paz, con más esperanza, con más libertad. La primera puerta te invita a seguir viviendo desde el pasado, la segunda te invita a empezar a construir el futuro. La decisión no depende de nadie más, depende de vos. Y quizás hoy no puedas sanar todo, pero sí podés dar el primer paso, porque sanar no es un destino, es un camino, y cada paso que das hacia adelante es un paso que el pasado deja de controlar. Si este video tocó algo dentro de vos, quiero pedirte un favor muy especial. Suscríbete a Transformá tu Vida, no solo para acompañar el crecimiento del canal, sino porque mi compromiso es seguir creando contenido que te ayude a vivir con más salud, con más paz, más propósito y más herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Y ahora quiero leerte qué enseñanza te dejó una herida del pasado que hoy te hizo más fuerte. No hace falta que cuentes toda tu historia si no querés. A veces una sola frase puede inspirar a alguien que está pasando por un momento muy difícil. Quizás tu comentario sea el mensaje que otra persona necesita leer hoy, y recordá siempre esto, las heridas pueden formar parte de tu historia, pero no tienen por qué escribir tu destino. Transformar tu vida no significa borrar el pasado, significa dejar de permitir que el pasado decida quién vas a ser. De esta manera damos fin a un nuevo episodio de Transformá tu Vida. Nos vemos en el próximo.